¿Qué tal, mis esquirlados? Hoy vengo con el resumen del segundo libro de Mistborn llamado El Pozo de la Ascensión. Como pueden ver, por lo menos este no está tan desgastado como quedó el primero, el del Imperio Final, pero eso se lo atribuyo al hecho de que en realidad este libro, cuando lo leí, pues me tomó netamente 2 semanas. Sí, ya estaba bastante atrapado con el tema de la trama, así que no me aguanté las ansias y simplemente seguí. Así que sin más demora, demos pie al inicio de la reseña. Ya que esta es una segunda parte del mundo de Mistborn y más en específico del Imperio Final, no gastaré tanto en describir un poco el mundo porque eso ya lo hice en la reseña pasada. Si no la vieron, por favor vayan a verla. Así que primero vamos a hablar un poco de cómo quedó la trama después del Imperio Final. Pues recordemos que el Lord Legislador fue por lo menos eliminado y que la mayoría de las casas de los nobles fueron abandonadas, dejando simplemente a Elend como el único noble dentro de todos y asignándolo a él como nuevo monarca de Ludathel. Monarca que, a decir verdad, al inicio de todo el libro, pues deja bastante que desear y demuestra que solamente con su pensamiento idealista, pues no va a conseguir gran cosa. También recordarles que lo que pasó al final, o cerca del final de Imperio Final, donde nuestro querido Kelsier fue también eliminado, pues no lo tendremos en este libro. Pero sí habrán bastantes menciones recordándolo. Así que, para los que queden como con nostalgia, pues por lo menos sentirán su presencia. Guiño, guiño. Pero a pesar de todo esto y de que ahora estén formando un nuevo gobierno más libre para que los Ska puedan ser hasta comerciantes y demás cosas, pues resulta que en el mundo está reinando un poco el caos porque la niebla está haciendo cosas raras, o mejor dicho, la bruma. Ahora, lo interesante que hay que destacar es, en este libro ya asumen 3 protagonistas. Vin, siendo obviamente la principal, y donde se mueve casi toda la trama. Eled Venture, en su desafío a convertirse en un monarca que se respete. También tenemos a Sasset, quien en estos momentos está investigando respecto a la verdad sobre el héroe de las eras, para ver la manera de poder cumplir la profecía que a su parecer no se ha cumplido, ya que al final ya saben, gracias al libro anterior, que el Lord Legislador nunca fue el héroe de las eras y que incluso este mismo héroe de las eras fue eliminado por el Lord Legislador en su momento. Así que él junto a Tindwyl pues se van a embarcar en la misión de buscar la verdad respecto a esta profecía. Ahora, entrando un poquito más en detalle de los demás protagonistas, o de los demás personajes, mejor dicho, pues obviamente tenemos a todos los miembros de la banda de Kelsier, excepto el mismo Kelsier, por obvias razones, donde tenemos primero a Fantasma, que va a funcionar como una especie de espía dentro del mandato de Elend, a Marsh, que en realidad parece que le está pasando algo raro y que incluso no está con el grupo de Vin y de Kelsier. Hammond se convirtió en el capitán de la guardia del palacio. Klops, que al final ahora es general del ejército de Elend. Dockson, quien tiene cierta aversión a Elend por el hecho de ser un noble, pero que aún así ve su potencial, pero que mantiene aún así su postura de mantenerse en temas financieros y burocráticos. Oresur, que es el Kandra que empleaba Kelsier y que dejó como nueva ama a Vin, así que de momento le sirve a ella. Goradel, que resulta ser un Ska, el cual en el momento en que pasó todo el evento del Imperio Final, pues pudo convencer a los demás Ska de rebelarse al Lord Legislador, y por este acto siguió al lado de Elend como también capitán de su ejército. Ashwater Seth, quien resulta ser uno de los monarcas más poderosos dentro de Ludathel y uno de los principales adversarios que va a tener Elend para conservar su corona. También tenemos a su hija llamada Agliane Seth, no sé cómo pronunciarlo sinceramente, lo más posible es que ponga su nombre por algún lado, pero que resulta que es una tipa que se enamoró de Brisa. Tenemos en estos momentos un poco de amor intergeneracional, por así decirlo, porque Brisa tiene como alrededor de casi 40, si no me equivoco, sino un poco más, y la hija de Seth tiene, creo que ni siquiera tenía más allá de 17, 18. Pero a pesar de lo turbio que se escucha, sí hay algo más o menos raro en esa relación. También destacar un poco que Brisa, por lo menos en este libro, ya empieza a tener mucha más participación en los acontecimientos del libro, ya que se transforma en el consejero personal de Eled Venture. Eso sí, se unió después de haber pasado un tiempo en el reino de Seth y infiltrado en su corte, pero por lo ocurrido con su hija, pues tuvo que huir y volver a refugiarse. Y en parte Brisa sí quiere evitar ese tipo de relación,
pero en el momento en que ellas aparecen en el libro, pues las cosas no resultan tan bien. Dentro de los personajes secundarios bastante importantes, tenemos a tres. Tindwyl, que resulta ser también lo mismo que Sasset, una terresiana que puede funcionar con el tema de los brazaletes y tener conocimientos específicos, en este caso de cómo funcionan los reyes, y que obviamente va a ayudar a Elend a que se forme como un rey hecho y derecho. También tenemos a otro alomántico sorpresivo llamado Zane, cuyo apellido no diré porque también resulta ser un spoiler, pero que resulta ser lo que Vin necesita para poder impulsarse y practicar sus poderes alománticos, ya que tienen algunas disputas y ahí tienen un poco de debate entre ellos respecto a qué es lo que debería hacer un alomántico como tal. Y por último, al que considero yo el villano principal de este libro es Straff Venture, el padre de Elend. En el momento que pasó la rebelión contra el Lord Legislador, él decidió salirse del Ludathel y buscar algún otro terreno, pero al ver que su hijo insistentemente no quería acompañarlo, pues lo dejó ahí a su suerte. Y ahora que Elend se convirtió en el nuevo rey, pues decide recuperar el trono, ya que debería ser para él. Y también como extra se nos presenta una nueva raza dentro del libro, los cuales son los Colos, que son más que nada todas criaturas con piel azul, pero que se ve como si a medida que van creciendo esa piel azul se va desgarrando, haciendo visibles los músculos y haciéndolos bastante desagradables. Pero que también ellos están siendo comandados y guiados por uno de los ex amigos de Elend, llamado Jastel Lekal. No ahondaré en estos momentos porque también resulta que podría ser un posible spoiler. Solamente necesitan recordar que los amigos de Elend también tienen su cierta participación, y en especial Justice. Ahora, ya aclarado un poquito el tema de lo que va el libro y un poco también sus personajes, toca decir un poco mi opinión sin spoiler respecto al libro, donde si bien sí es un libro bastante transitorio y que te da como más argumento y más contexto de la formación que tienen que tener los personajes, yo por lo menos sí lo amé, ya que he visto por ahí que varios le hacen el quite por el tema de el debate político que hay dentro, que sí es un tanto lento, pero yo lo encontré totalmente interesante. Varias de las veces donde hubo este debate y respecto a los cuestionamientos que se le hicieron a Elend mientras estuvo al mando, pues me parecieron sabrosos. Y también como consejo para los que estén pasando por la trama acá del Pozo de la Ascensión y aún no lo han terminado, les digo que vale la pena terminarlo. Tiene un plot twist pero sabroso cuando llegues al final, y que verás que todo el contexto que te estén diciendo, todo lo que está averiguando Sasset, todo el desarrollo que tiene Elend, todo el cuestionamiento que tiene Vin, pues resulta que sí tienen un motivo para estar ahí. Sin contar también que cuando veas a Oresur, lo más posible es que te encariñes a medida que pasen las páginas. Así que como conclusión, yo le daría a este libro sus 4 estrellas de 5, pues resulta que sí es un libro que depende mucho de tu entusiasmo para poder continuar, tus ganas de saber y averiguar qué es lo que va. Así que yo sí entiendo a la gente que no podría gustarle, o que se sientan estancados, o que de repente decían dejar la trama hasta ahí. Pero eso no lo hace un mal libro, todo lo contrario. Sí se siente que Brandon se puso por lo menos a pulir un poco más su técnica a medida que iba escribiendo. Así que yo recomiendo que quien esté por lo menos leyendo El Pozo de la Ascensión continúe, porque el viaje apenas está comenzando. Y ahora, dando fin a la sección sin spoiler, es momento de hablar de los acontecimientos que a mí más me gustaron dentro del Pozo de la Ascensión con spoiler. Ahora, eso sí, los acontecimientos los tomaré por personaje y no por orden de trama, así que no esperen que diga los acontecimientos muy en orden, que digamos. Y me gustaría primero partir con todo lo que viene de la parte de Elend, quien en este libro se volvió sí uno de mis personajes favoritos, y que su desarrollo me pareció bastante buenardo, ya que lo ves cómo falla, ves cómo crea sus leyes, y que cuando lo piensas un poco, sí te das cuenta que es bastante estúpido haber hecho una misma ley el cual te permita derrocarte tan fácilmente. Literal, sus propias leyes hacían que, pues, por votación popular, él fuera destituido, habiendo tantas maneras de hacerlo, y ya que él tenía el pensamiento idealista de no oprimir a nadie, pues resulta que eso no va en los tiempos que corren en estos momentos. Necesitaban a alguien fuerte, a alguien decidido y a alguien que tomara las decisiones más difíciles. Así que Elend, un poco a la mala al ir aprendiendo esto gracias a Tindwyl, pues sí fue impresionante.
Ahora, hablando un poquito también del espectro de la bruma, que tristemente en realidad no te enteras muy bien hasta cuando llegues a la siguiente parte, creo, al siguiente libro, pues todo suena sospechoso. Incluso yo teoricé de que en algún momento pudo haber sido Kelsier o pudo haber sido alguien más o que algo representaba. Recordemos que ya en estos momentos en realidad tu conocimiento, si empiezas por lo menos con estos libros, sobre los esquirlados, o sea, no los esquirlados, sino las esquirlas, pues no te vas a enterar de mucho. Luego va a tener mucho más sentido, pero ese tema respecto a los esquirlas y los dioses y demás, pues es algo que no te enterarás en mucho tiempo. Ahora, otra de las tramas que definitivamente me encantaron fue todo lo que vino respecto. También una de las tramas que más me emocionó fue todo lo que rodeaba a Saced y su investigación respecto al verdadero héroe de las eras. Pues en su curiosidad, pues averigua todo respecto al tema y descubre que al final el mismo Teresiano que había dicho encontrar al héroe, pues se arrepentía de su decisión porque había entendido cuál era la verdadera profecía, pero que tristemente Saced no se entera muy bien de cuál es la verdadera profecía hasta casi el final del libro, cuando se da cuenta de que todo está siendo guiado por un ente llamado Ruina, quien sería uno de los dioses que se ubican, o mejor dicho, una de las esquirlas que se ubican en este mundo. Pero más allá de eso, lo que más me gustó fue el pequeño romance en tan corto tiempo que tuvieron Tindwyl y Saced, donde yo dije, qué lindo, Saced se lo merece, pero qué horrible que me hayan quitado el romance justo cuando llego casi al final del libro, donde cuando queda la cagada y queda todo destruido y todo queda invadido por los malditos colos y... No puedo, te juro, no puedo. Me destruyó. Sinceramente, el enterarme de lo que le pasó a Tindwyl a mí me destruyó. Pero no me destruyó más que enterarme de que Marsh estaba siendo controlado por un ente que todavía no conocemos. Ya que en parte cuando nos enteramos de que en realidad Marsh lo único que se ha dedicado es a crear el terreno ideal para que Vin pueda descubrir el pozo de la ascensión y cumpla la profecía, pues no te queda más de otra que aceptarlo y esperar que ya lo eliminen, porque si no, todo se va a ir al carajo. Y más impresionante fue el leer cómo al final Zane nunca fue un loco, y especialmente lo único que me dejó, que me sacó un poco de la trama, es todo ese tema de que Zane al final sí tuvo su triángulo amoroso, que se veía a leguas que iba a pasar eso, pero que cuando pasa sí lo sientes raro, como que lo sientes bastante forzado, especialmente la parte de Vin, ya que si bien ella había demostrado cierto tipo de interés por Zane, por solamente el hecho de ser un alomántico como ella, o mejor dicho, un nacido de la bruma como ella, ese beso que Zane tuvo forzado con Vin sí no me terminó de encajar. Entre eso y la revelación de que Oresur era Tinsun, que también fue algo que me sorprendió bastante, porque en todo momento cuando se nos plantea el dilema de quién podría ser el traidor, quién podría ser el Kandra, pues yo estaba jurando de que o pudo haber sido Hammond o podría haber sido Brisa, no sé. Yo estaba entre ellos dos que podían ser, pero no esperaba que el verdadero Kandra sea el otro Kandra. Es algo que me pilló muy volando abajo, pero gracias a todo el esfuerzo y todas las relaciones que tuvo el Oresur, verdaderamente Tinson, con Vin, por lo menos sí valió la pena, porque gracias a esos lazos que formaron, tuvo la valentía de traicionar a Zane para poder ayudar a Vin, y gracias a eso únicamente Vin pudo derrotar a Zane. Lo curioso y algo que deberíamos de notar es que la voz que le dice a Zane el tú no estabas loco, ya que Zane en todo momento sentía vocecitas que le decían elimina este, pues resulta que siempre fue uno de los villanos principales de la saga, o mejor dicho, de esta primera era. Y también algo que casi se me estaba olvidando, pero que también me hizo llorar y sufrir, fue la eliminación de dos partidarios del grupo de Kelsier, los cuales uno es Klops, que en realidad pues igual no le había tomado tanto cariño. Sinceramente no fue un personaje que fuera tan relevante como para mí lo era Brisa, pero el que sí me dolió fue Dockson, porque ya por fin ya tenía en mente la diferencia entre Hammond y Dockson, y ya teniendo claro eso, sentía que Dockson sí tenían bastante corazón, y la conversación incluso que tuvo con Vin, o las conversaciones que tenía con Ellen, le daban cierto carisma, y que, te juro, no quería que él fuera eliminado, era de los únicos que no quería que fueran eliminados, era uno de los últimos que quería que fueran eliminados. Podría haber aceptado la eliminación de Fantasma, pero obviamente
claramente le dieron cierta ventaja y se lo guardaron para el futuro. Pero bueno, eliminaron al tío, pero dejaron al sobrino, una por otra. Y ya para finalizar, quiero hablar largo y tendido respecto a toda la trama que ha tenido Vin durante este libro, donde si bien sus cuestionamientos me parecían entre absurdos y estúpidos, sí trataba de recordar todo el tiempo de que Vin en realidad es una adolescente que igual recién está viendo un poco cómo funciona el mundo respecto a las amistades, lo que son las relaciones. Entonces aceptaba el hecho de que tuviera estas dudas respecto a su relación con Ellen, que sí me parecían medias clichés, por así decirlo, a pesar de que no he leído tantos libros como para decir que es cliché y que no, pero sí diría la palabra que era más básica. Aún así, lo que a mí más me interesaba era sus interacciones con el espectro de la bruma, que ahora que yo ya leí todo lo demás respecto a la Era 1, Historia Secreta, pues ya sé un poco de quién era al final ese espectro, pero las teorías que se te forman respecto a todo lo que hace ese espectro sí es bastante entretenido, así que yo te recomendaría que por lo menos también teorizaras en quién podría ser o a qué es lo que viene, porque hasta cierto punto lo ves como alguien malvado que está tratando como de obstruirla, pero después te das cuenta que al final sí como que la quiere como ayudar o entrenar, pero cuando llegas ya a la parte cuando por fin Vin encuentra el pozo de la ascensión, que también voy a destacar el hecho de que ella haya llegado técnicamente volando, pero no volando porque hizo como una especie de rueda con unas monedas, con esas ruedas como que ella se ponía en medio y mientras las ruedas giraban, se empujaba, se tiraba. Es un poquito enredado tratar de explicarlo, pero cuando lo lees en el libro estoy seguro que lo vas a entender de inmediato. Y de haber llegado y haber eliminado de una Strath Venture, lo encontré así como me parece satisfactorio, me gusta. Pero ya, volviendo al tema del pozo de la ascensión, cuando se topa con el pozo y encuentra al espectro de la bruma, quien Ellen también había visto y que piensa que el espectro los quiere ayudar, pues resulta sorprendente que el espectro haya querido eliminar al mismo Ellen. Pero que aún así, yo no me esperaba que al final, cuando Vin por fin toma los poderes del pozo de la ascensión y se siente técnicamente como una diosa, pues esto termina siendo que Vin haga la profecía, pero la profecía mala, liberando así por fin al dios Ruina, pero por una decisión que al final resultó ser con toda la buena intención del mundo, ya que o bien ocupaba su poder para poder curar a Ellen, que cuando lo lees ahí te das cuenta un poco el motivo por el cual el espectro lo pudo haber apuñalado, pero por ver a los ojos a Ellen y darse cuenta qué es lo que él verdaderamente desearía, lo decide liberar, pero al liberarlo no libera el poder para que todo el mundo lo utilice y todos sean felices, sino que lo libera para poder hacer que Ruina tome control del mundo. Pero aún así ya te das cuenta de que al final el espectro era totalmente bondadoso, porque incluso hace que Ellen tome un pedacito de, no me acuerdo cómo se llamaba el material, pero creo que era como cerámica o algo similar, pero que podía hacer que una persona pudiera ser un nacido de la bruma, haciendo ahora a Ellen tan poderoso como Vin, solamente que le falta ahora practicar y entender cómo funcionan los poderes, dejando así todo peor a como por lo menos había empezado, o peor a cómo estaban con el Lord Legislador, haciendo ahora los cuestionamientos, haciendo que Saced ya empiece a cuestionar el tema de las religiones y sus creencias. Pero como última acción trata de evitar de que Vin acceda al pozo, pero que ya sabemos que tuvo un enfrentamiento bastante difícil contra Marsh. Así que eso, mis escrilados, creo que me faltaron varios puntos de la trama, como por ejemplo cuando Vin va a atacar a la mansión a Seth, que también me parece épico el hecho de cómo lo hizo, pero que cuando se empieza a arrepentir es como, mija, ya cometiste el error. Como que es demasiado tarde para arrepentirse, pero bueno, recordemos, es adolescente. Así que eso, déjame en los comentarios cuál fue la parte que más te motivó, cuál es lo que más te dolió y qué opinas tú también respecto a este libro. Sin nada más que decir, nos estaremos viendo para la siguiente reseña. Bye bye.